Amén, amén. Gloria a Dios por este tiempo precioso de alabanza. Amén. Yo quiero pedirle que antes de que se siente, abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y si lo tiene allí, puede decir amén. Dar un fuerte amén. Hebreos capítulo 11. Vamos a estar leyendo los 3 primeros versículos de este pasaje. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por poder estar en tu casa para alabarte, para exaltarte. Pero también gracias, Señor, por poder escuchar el mensaje en esta tarde. Que seas tú hablando, Señor, es nuestra petición. Que seas tú tocando los corazones, que seas tú inquietando las vidas, bendito Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender lo que tú traes, Señor, en esta tarde para cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Gracias. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hace unas semanas atrás, es más exactamente hace 3 semanas, mi esposo predicaba en medio de la serie de Santiago, predicaba acerca de la fe, ¿verdad? Y mientras él predicaba, yo meditaba en lo que el Señor estaba hablando. El tema que él predicaba se llamó que nuestra fe se vea, ¿sí? Que nuestra fe se vea, y cuando él mencionaba esto, él hablaba del pasaje que nos habla que la fe sin obras es muerta. Entonces el tema principal en ese día de que la fe se vea, él nos hablaba de la importancia de amar, del amor. A través de amar a otros nosotros mostramos la fe. Nosotros mostramos, ¿verdad?, en quién hemos creído y reflejamos lo que Dios es, esa esencia del Señor. Así es que yo meditaba y pensaba, wow, si realmente nosotros entendiéramos lo que es la fe, lo que significa vivir en la fe, nosotros verdaderamente nos deleitaríamos, ¿verdad? Disfrutaríamos el vivir en Cristo. Pero muchas veces no lo hacemos, no disfrutamos el vivir en Cristo, el vivir en la fe. Es porque nos concentramos en los muchos no que puedan haber, o que podamos nosotros mismos encontrar o ver lo que el enemigo quiere mostrarnos, ¿verdad? Y es por eso que no disfrutamos la fe. Pero si nosotros nos concentráramos en los muchos sí que tiene el vivir en Cristo, nuestra vida sería una vida totalmente diferente. Una vida llena de gozo. Me disfrutaría y me gozaría al vivir en Cristo. Porque son tantos los sí y son tantas las oportunidades y las bendiciones en el Señor que realmente no alcanzaríamos para contarlas todas ni para describirlas todas, ¿sí? Pero es allí donde yo pensaba y yo decía, nosotros verdaderamente necesitamos aprender a vivir en la fe, a vivir esa fe que el Señor quiere. Y cuando leíamos ahorita en Hebreos 11, que es el pasaje más conocido que nos habla acerca de la fe,
O sea, cuando decimos vamos a hablar de fe, todos pensamos Hebreos 11, ¿verdad? Porque allí se nos explica lo que es la fe, pero también la palabra nos muestra en este capítulo algo tan importante, y es lo que quiero que nos fijemos en el versículo 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, este capítulo nos habla de aquellos hombres y mujeres que a través de su testimonio mostraron la fe. ¿Y qué fe mostraron ellos? Ellos mostraron una fe genuina, una fe sincera, una fe transparente, una fe que no le estuvieron viendo los no, sino que estuvieron viendo los sí, y todo eso los llevó no solamente a vivir en una fe que disfrutaron, sino que les llevó a ser de testimonio para muchos, aún hasta el día de hoy. Y es allá donde yo quiero que vayamos, hasta donde yo quiero que lleguemos, a que nosotros los hijos de Dios aprendamos a vivir en la fe, pero esa fe sincera, esa fe genuina, esa fe que disfrutamos, esa fe que nos gozamos. Amén. Por estos días son días de fiesta, de celebración, de compartir, y aunque nos han dicho de que por el COVID no es bueno tener reuniones familiares, no es bueno compartir con otras personas, para nadie es un secreto que muchos lo están haciendo y lo irán a hacer, ¿verdad? Para nadie es un secreto. A veces decimos, no, pero es que es mi tía, no, pero es que es mi abuelita, no, pero es que es mi mamá, no, pero es que, se ha dicho, ¿verdad?, que hay un alto riesgo, pero no les vengo a hablar del COVID ni de sus riesgos, le vengo a hablar de la fe. Y en medio de todas estas fiestas y en medio de todas estas celebraciones, hermanos, cuando usted comparte con su familia, cuando usted comparte con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, cuando usted comparte con otras personas, piense qué fe usted está mostrando a otros. ¿Cuál es la fe que aquellas personas están viendo a través de usted? Porque ellos no pueden ver al Señor, pero lo pueden ver a usted, y usted refleja lo que es el Señor. Pero ¿qué está mostrando usted a través de sus acciones? ¿Qué está mostrando usted a través de sus palabras? ¿Qué está mostrando usted? ¿Cuál es esa fe que usted le está mostrando a los demás? Y aquí hay, como les mencionaba, hay una gran lista de personajes, pero yo quiero centrarme en los 4 primeros personajes de este pasaje, de este capítulo. En aquellos personajes que su testimonio impactó tanto que mostraron una fe genuina, una fe sincera, y la siguen mostrando a través de los años. Dentro de estos 4 personajes, el primer personaje que vemos allí es Abel. Yo creo que todos conocen la historia de Abel, ¿verdad? Abel se nos aparece en Génesis, pero vamos a ver primero qué nos dice aquí en Hebreos 11, qué nos habla de este personaje. Versículo 4, allí vamos a encontrar lo que dice de Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vemos aquí un hombre que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Conocemos la historia nos habla de este hombre, era el hijo de Adán y Eva, el hermano de Caín, ¿verdad? Y cómo tanto Caín como Abel vienen y le dan una ofrenda al Señor.
Y al Señor le agradó más la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. Y cuando Caín ve esto, él siente celos, él siente envidia y él no se puede quedar con esto. Así es que él mata a su hermano Abel. La historia de Abel no fue muy larga. La historia de Abel fue muy corta. Pero aquí no importa qué tan larga haya sido la historia, la trayectoria de este hombre. Aquí lo que impacta es su actitud. La actitud con la que dio la ofrenda al Señor fue lo que marcó la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Cuando decimos demostrar una fe sincera, una fe genuina, esa fe, eso que mostramos debe ir unido, debe ir ligado a una actitud. Y es una actitud correcta, es una actitud que muestre alabanza y adoración a quien yo le estoy ofreciendo lo que estoy ofreciendo. Mi actitud influye, mi actitud se ve, mi actitud lo ven los demás y a través de esa actitud es que yo estoy mostrando que tan firme, que tan sólida y que tan convincente es mi fe. Es muy fácil a veces decir, me voy para la iglesia porque es que están que me insisten que vaya a la iglesia porque llevo varios días, me llaman, me textean y el líder, el pastor, qué sé yo, y voy a ir para no molestar, para que no me moleste más. Pero por más de que usted venga al servicio y nosotros le veamos aquí, ¿con qué actitud estás viniendo al servicio? ¿Con qué actitud tú le estás ofreciendo una hora, hora y media al Señor? La actitud tiene mucho que ver en lo que tú le ofrezcas al Señor. Cuando hablamos de ofrendar, pensamos en dinero, ¿verdad? Lo ligamos siempre con dinero, pero ofrendar no siempre tiene que ver con dinero. De hecho, el dinero es tan solo una pequeña porción de lo mucho que nosotros le podemos ofrendar al Señor. De mucho de lo que nosotros le podemos dar. El Señor se agrada cuando nosotros ofrendamos el dinero, porque gracias a esos dineros que usted ofrenda, que usted diezma, la obra del Señor continúa, no solamente en ese lugar, sino esos dineros también son enviados para que en otros lugares la iglesia, el evangelio se siga extendiendo. Pero la ofrenda va más allá que el mismo dinero. Nosotros podemos ofrecerle al Señor nuestro tiempo, no solamente para venir al servicio y recibir. Nosotros ofrecemos tiempo también para servir al Señor y servir a otros y mostrar el amor de Dios. Pero ¿con qué actitud lo vamos a hacer? Nosotros podemos ofrecer muchas cosas, ofrecer una palabra de ánimo, ofrecer una palabra de aliento, ofrecer una llamada a aquel que lo necesita. Podemos ofrecer tantas cosas, pero lo importante no es qué das tú, lo importante es cómo tú lo das. ¿Cuál es la actitud que tú muestras al dar esa ofrenda? ¿Cómo la está recibiendo el Señor? Porque es por Él y para Él que nosotros lo hacemos. La ofrenda de Abel marcó la diferencia a tal punto que ha sido de testimonio y seguirá siendo de testimonio y seguirá su nombre allí en el capítulo 11 de Hebreos, porque ha sido de bendición y lo seguirá siendo. Seguirá siendo un ejemplo para muchos. Algunos dicen, especialmente personas que quizás no son creyentes o están apartadas del Señor, nos dicen, pero usted vive todo el día en la iglesia. Pues ahora no solamente es con los hermanos de la iglesia, pero aunque sea eso que digan, lo estoy haciendo porque yo amo a Dios y un día esas personas llegarán a los pies de Cristo. Por mi actitud, los demás, aunque en el momento me critiquen, va a llegar un momento en que ya esa crítica va a dejar de ser crítica y va a empezar a verlo como una bendición, porque también ellos van a recibir la bendición que nosotros recibimos cuando damos. Amén. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí a los 17 años,
Yo estaba tan enamorada del Señor que yo iba a las actividades de jóvenes, yo iba al servicio de la mañana el domingo, yo quería estar en la iglesia todo el tiempo. Y entonces mi hermano me decía, usted ahora es una aburrida, usted cómo ha cambiado. Y eso me hablaba y me criticaba y peleaba conmigo. Y yo decía, no me importa, yo ahora quiero darle mi tiempo al Señor. Porque si antes se lo daba al mundo, a lo que no servía, a lo que no tenía valor, ¿cómo ahora no se lo voy a dar a mi Dios que lo ha dado todo por mí? Ese fue Abel, un hombre que no le importó y dio lo mejor, la mejor ofrenda. Y ahí vemos una fe sincera, ahí vemos una fe genuina. Que tu fe se vea a través de la actitud con la que tú das al Señor. Amén. Reflexionemos, pensemos, estamos dando nuestro tiempo, estamos dando algún servicio en la iglesia, estamos dando dinero, estamos dando cosas materiales, una palabra, una alabanza, honra, lealtad, fidelidad, todo eso debemos darlo. Pero démoslo con la actitud correcta. Asegúrate de darlo con la actitud correcta. Amén. Vamos con el segundo personaje. Y el segundo personaje está ahí nomás, en el versículo 5. ¿Lo tienen? Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mientras que Abel tuvo testimonio de dar lo mejor a Dios, de ofrecer lo mejor a Dios, Enoc tuvo testimonio de agradar a Dios. Wow, tremendo, tremendo. Quédese con eso, Enoc agradó a Dios. Y cuando vamos al Génesis una vez más, que es donde se nos habla de Enoc, realmente la palabra no habla mucho de Enoc. Se supo muy poco, casi igual que con Abel, muy poco, pero suficiente para impactar vidas, suficiente para impactar a los siguientes creyentes que venían detrás de él. Fue un impacto tan grande que no se necesitaron más palabras de este hombre. La historia de Enoc la encontramos en Génesis 21 al 24. Y no lo quiero leer para no extendernos, pero sí quiero que nos quedemos con esto. La palabra del Señor allí en Génesis dice que Enoc caminó con Dios. Que Enoc caminó con Dios. Cuando yo tengo una convicción de la fe, ¿verdad? De que soy un hijo de Dios, de que yo quiero mostrar mi fe y vivir una fe genuina, yo me preocupo por caminar con Dios. Yo me preocupo por andar al lado de mi Señor porque sé que en Él está todo lo que yo necesito. ¿Han escuchado ese dicho que dice que el que anda entre la miel algo se le pega? Yo no sé si en todos los países está, yo imagino que sí, ¿verdad? El que anda entre la miel algo se le pega. Las mamás cuando ven sus hijos que salen con sus amigos y ven que esas amistades no son buenas, entonces empiezan a decirle, mi hijo, mire, no salga con ese muchacho no le conviene, ese muchacho no es una buena amistad. O cuando ven que tiene novia le dicen, mi hijito o mi hijita, mire, no salga con él, con ella, no le conviene. ¿Por qué? ¿Por qué las mamás se preocupan? ¿Por qué las mamás dicen esto? Porque sabe que entre más ande, camine con esas personas, más se le va a pegar lo que esas personas tienen. Así es que si yo deseo y anhelo con todo mi corazón mostrar una fe sincera a otros, yo tengo que caminar con mi Dios. Yo tengo que pararme firme y en vez
de desear caminar con otro, yo tengo que tener la convicción de que yo voy a caminar con mi Señor. Porque el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿verdad? Así es que este es Enoc. Enoc caminó con Dios. Eso quiere decir que su vida fue lo que Dios esperaba. Era una vida aceptable. Era una vida, cuando dice que agradó a Dios su testimonio, era una vida que Dios se agradaba de él. Sabemos que este hombre no se habla de que haya muerto como todos los demás, ¿verdad? Enoc no tuvo una muerte como todos los demás. Así es que eso marca una diferencia. Que tu fe se vea a través de una vida aceptable, agradable delante de Dios. No podemos permitir que los de allá afuera vean una fe falsa. No podemos permitir que los de allá afuera que están sin Cristo, sin el Señor, vean una fe fluctuante, una fe débil, una fe que hoy sí estamos, pero mañana no estamos. Los de afuera necesitan ver una fe sincera en nosotros, permanente y firme. Una fe que los demás digan, wow. Realmente Dios es real, porque si este cambió es porque algo pasó allí, ¿verdad? Una fe que uno se sorprenda de las maravillas y el poder de Dios actuar en las vidas. Porque cuando hay esa convicción, eso es la fe, ¿verdad? La fe es esa confianza, es la convicción. Cuando hay esa convicción de nuestra fe, es cuando Dios obra transformación, es cuando Dios obra cambio en las vidas. Es cuando hay ese deseo y ese anhelo de que ya no quiero ser yo, sino que quiero ser lo que el Señor quiere de mí. Eso fue lo que sucedió en la vida de Enoc, que tu fe se vea a través de una vida aceptable. ¿Cómo podemos caminar con Dios? Hacer lo que a Él le agrada. Al principio yo les hablaba acerca de que estamos en tiempos de fiestas. ¿Qué vas a hacer en estas fiestas con tu familia, con los inconversos que te vas a reunir? ¿Vas a agradarlos a ellos o vas a agradar al Señor? ¿Vas a mantenerte firme en la fe o vas a decir, estamos en fiestas de Navidad, me voy a dar un break, me voy a dar unas vacaciones, en enero vuelvo? Que nuestra fe se vea a través de agradar al Señor, hacer lo que a Él le gusta. No solo es ofrecer alabanza, no es solamente venir y levantar las manos, es ayudar al que necesita, es dar una palabra, una sonrisa, un te quiero, un abrazo cuando se puede, ¿verdad? Esa es la fe, servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso es agradar a Dios. No buscar lo que nos agrada, sino lo que le agrada a Dios. En el capítulo 12, versículo 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándolo con temor y reverencia. Cuando nosotros nos comprometemos a servir al Señor, en nosotros debe haber no solamente lo que tuvo Abel, una buena actitud, sino ese temor y esa reverencia. ¿Por qué lo estoy haciendo? No entrar en esa monotonía y en ese cansancio y hay reunión, es que toca hacer esto, es que el servidor de las 2:30 no va a llegar, entonces me pidieron que hoy sirviera doble en 2 servicios. No, hay una actitud de agradecimiento, hay una actitud de agradar el nombre del Señor, amén. Vamos con nuestro tercer personaje. ¿Cuál creen que es nuestro tercer personaje? Noé, ¿verdad?
Noé es nuestro tercer personaje. ¿Cuánto no hay que hablar de Noé? ¿Cuán grande fue la fe de Noé? Dice, cuando fue advertido, dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Conocemos la historia de Noé? Claro, hasta los niños conocen la historia de Noé. Noé fue ese hombre que le creyó a Dios cuando le dijo, ve y haz un arca, ¿verdad? Como un barco gigante. Nosotros fuimos el año pasado a ver el arca de Noé, la réplica que hay del arca de Noé, ¿verdad? Y es una cosa gigante, es grandísima, es impresionante. Y yo me ponía a pensar cuando estaba allá, wow, realmente la fe de Noé era grande. Un hombre con sus 3 hijos, construir algo tan inmenso en medio del desierto, en medio de una área seca, que todos se burlaban de él y le decía, ¿cómo es que estás construyendo esto? Si aquí no hay agua, si aquí, mira, hay sequía. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Lo trataban probablemente de loco. Pero a Noé no le importaban los comentarios de la gente. A Noé lo que le importaba era quien le había dicho que hiciera eso. Y aunque él ni lo entendía ni sabía probablemente el por qué hacer eso, era un hombre que temía a Dios. La fe es algo que nos lleva a temer a Dios. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha pedido hacer algo? Pero, ay, Señor, para después lo aplazamos, ¿verdad? Señor, en otro tiempo, es que ahorita estoy ocupada. Ahorita tengo otras cosas importantes que estoy sacando después. Tú me quieres para el ministerio, pero después, espérame, hago esto primero. Pero Noé no, Noé temió a Dios. Y cuando yo hablo de que temió a Dios, lo que la palabra dice, que temió a Dios, no estoy hablando de que tuvo miedo y por eso lo hizo. Porque el niño cuando es regañado por la mamá, castigado por la mamá, porque no hizo lo que la mamá le pidió, el niño va y lo hace porque tiene miedo de que la mamá vaya y lo castigue otra vez. ¿Verdad? La mamá le va a mostrar el cincho y le va a decir, mira, si no lo haces, aquí está, ¿verdad? Entonces el niño lo va a hacer por miedo, pero ese no es el temor que se nos habla aquí. Nosotros no hacemos las cosas por miedo, nosotros hacemos las cosas porque amamos a nuestro Señor. Y ese es el temor, lo hacemos porque lo honramos, porque hay una reverencia, porque queremos darle el lugar que Él merece. Amén. Por eso Noé lo hizo. Hubo una convicción en su corazón. Que tu fe se vea a través de hacer lo necesario para que los tuyos se salven. Wow, esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Saben por qué? Porque la fe de Noé no solamente le permitió que él se salvara, sino toda su familia fue salva. En el diluvio, solo los que estaban dentro se salvaron, dentro del arca, ¿verdad? Pero de ahí nadie se salvó. Y la obediencia, la lealtad de Noé, ese temor, esa reverencia que él tuvo lo llevó no solamente a salvar su vida, sino la de su familia. Cuando tu fe es sólida, cuando tu fe es firme, cuando hay una convicción en tu corazón, muchos se pueden salvar a través de esa fe. No solamente tu familia, sino las personas que te están viendo, porque a través de ti están viendo el poder de Dios. Yo les decía al principio, mi hermano se burlaba y peleaba conmigo increíblemente porque ya lo que él hacía o lo que a él le gustaba, a mí ya no me gustaba.
ya no lo disfrutaba. Ya era diferente mi vida. Y a pesar de las críticas, a pesar de las peleas, a pesar de tantas cosas, hubo una convicción en el corazón. Hubo una convicción. Miren, yo soy la única en mi familia que sirve al Señor. Yo soy la única en mi familia. Fui la única que conoció al Señor y se mantuvo firme. Para la gloria del Señor. Mi hermana ahora está buscando del Señor. Yo tengo un grupo de conexión los viernes y en ese grupo se conecta mi hermana. Ella vive en Colombia y ella se conecta a mi tía. Personas que apartadas totalmente del Señor, pero hay una convicción en el corazón que lleva a que otros conozcan del Señor. El viernes fue un tiempo, quiero hacer un paréntesis, pero es que el viernes fue un tiempo muy lindo en el grupo de conexión, porque yo les decía a las hermanas, quiero que hablen qué milagro ha hecho Dios en su vida en estos días. Y fue impresionante cómo cada una tenía algo que contar. Y decía, mi milagro fue este. Y cuando le tocó a mi hermana, ella decía, yo sé que algunos de ustedes han estado, los que saben, han estado orando por mi hermana, porque a ella le diagnosticaron un cáncer y mi hermana tiene tan solo 27 años y yo sé que la edad no importa, pero está muy joven, tiene 2 niños pequeños y había una preocupación y demás, pero ella el viernes testificaba y decía, a mí Dios me sanó porque fue la semana pasada al médico y el médico le dijo, ya no hay cáncer, no hay cáncer. Y eso solo lo hace el poder de Dios. Cuando hay una fe, que hay una convicción en el corazón. En medio de eso ella estaba angustiada. Cuando le dieron el diagnóstico me llamó y me dice, Pau, me dijeron que tengo esto y esto y esto. Y yo, tranquila. Mi abuela tuvo el mismo cáncer, mi mamá tuvo el mismo cáncer. Yo estuve pasando hace unos años atrás, los que supieron que yo estuve muy enferma y pasé por algunas cirugías, estuve muy enferma de algo muy similar, casi llegar a eso. Pero yo le decía a ella, así como el Señor sanó a mi mamá y así como el Señor me sanó a mí, el Señor la va a sanar a usted. Tenga fe, tenga esa esperanza. Y qué lindo es cuando tenemos una fe firme, hay una convicción en nuestro corazón que se va a otros y son salvos y llegan a los pies del Señor por una convicción firme. Hay problemas, hay pruebas, hay dificultades, claro que sí, pero a pesar de eso nuestra fe tiene que ser sólida para que otros vean el Dios en el que nosotros creemos. Amén. Se me está acabando el tiempo. Vamos con el último. ¿Cuál creen ustedes que es? Abraham. ¿El padre de qué? Wow. Teníamos que terminar con él. No lo podíamos dejar afuera. Porque a través de Abraham, naciones enteras han recibido la promesa de bendición por la fe de Abraham. Y vamos a ir ahí en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 8, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Dice el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ese es el padre de la fe. Un hombre donde el Señor viene y le dice, bueno, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y te vas al lugar que yo te voy a mostrar. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasó, ¿verdad? No, probablemente no por llamado de Dios, pero cuando llegamos aquí no sabíamos a dónde íbamos, ni a qué nos íbamos a enfrentar, ¿verdad? Pero este hombre obedeció al salir del lugar de donde él estaba.
Obedeció para salir de la comodidad en la que él estaba. Muchos de ustedes no conocen nuestra historia de cómo y por qué nosotros salimos de nuestro país, tampoco la voy a contar ahora, pero yo me siento muy identificada con Abraham, porque en medio de un momento de mucha tensión y mucha dificultad, nos dicen, tienen que salir de Colombia. Y yo decía, ¿y por qué? Yo no quiero dejar mi familia, yo no quiero dejar el apartamento donde vivimos, yo no quiero dejar la iglesia, mi esposo no quería dejar el llamado que Dios le había entregado allí, pero se nos dice, tienen que salir. O sea, no nos dijeron, ¿quieren salir? Porque es diferente, ¿verdad? Hay opción. No, a nosotros nos dijeron, tienen que salir. Y cuando nos dicen, tienen que salir, y Dios dice Estados Unidos, yo le dije, ¿qué? Yo no quiero ir a Estados Unidos. Yo le dije, Señor, mándame a Ecuador. He vivido en Ecuador. Allá podemos estar bien, allá tenemos amigos, la iglesia, el seminario. Podemos servirte en Ecuador. Y el Señor decía, no, es Estados Unidos. Y yo le decía, Señor, yo no conozco. No tengo a nadie allá. ¿A qué me voy a ir a Estados Unidos? Ahora, después de 19 años, entiendo y le doy gracias al Señor que nos haya traído a este país. Porque aunque en el momento no entendí, pero acepté y obedecí lo que el Señor decía, y junto con mi esposo y con una bebé de 4 meses, que nos íbamos a un lugar desconocido. Ahora le doy gracias al Señor porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Porque los planes de Dios son perfectos y aunque a nosotros nos parezca como descabellado, para el Señor no lo son. Y esa es la historia de Abraham. Un hombre que el Señor le dice, vete. Y ni siquiera le dice para dónde, sino vete, sal de aquí. Pero la obediencia de Abraham lo llevó a que se le llame el padre de la fe. Una obediencia genuina, sincera. Hermano, hermana, ¿usted quiere mostrar la fe allá afuera? Tenga un corazón de obediencia. La rebeldía es lo contrario a la obediencia, la desobediencia, ¿verdad? ¿Y quiénes son los desobedientes? Aquellos que aún siguen ligados y atados a lo que Satanás quiere en sus vidas. Pero cuando nosotros nos desligamos de Satanás y su poder, empezamos a caminar en la fe con el Señor. Esa fe se ve a través de una obediencia, a través de querer agradar al Señor, a través de querer hacer, aunque nos parezca que lo que nos está pidiendo el Señor no tiene sentido. Pero es allí donde la fe se hace fuerte y sólida. Y los demás ven que esto es en serio. Y que el Dios que estoy siguiendo es real. En medio de un mundo de confusión, en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo que esto parece una locura, ¿verdad? Hay un Dios poderoso y real al cual yo sirvo y obedezco y hago lo que Él me pida. Amén. Nuestra fe tiene que verse en esa ofrenda que le damos. Nuestra fe tiene que verse en ese temor reverencial. Nuestra fe tiene que verse en agradar al Señor, en obedecer al Señor. Nuestra familia, nuestros amigos van a ver al Dios real a través de nosotros, porque hay una fe sincera, porque hay una fe genuina. Así es que tu fe se ve a través de lo que también tú dejas. ¿Saben por qué? Porque en medio de seguir al Señor, a veces nos toca dejar cosas que no convienen. Y aún, a veces nos toca dejar personas. Yo les decía hace un momento, yo recibí al Señor a los 17 años. Y para yo poder caminar con Dios fueron muchas las cosas y las personas que yo tuve que dejar. ¿Y saben qué? No me arrepiento y le doy gracias al Señor
porque lo que yo dejé atrás para seguir al Señor, el Señor me lo bendijo multiplicadamente. Me dio una bendición tan grande. Yo el otro día les contaba a las del grupo de conexión que, porque estábamos hablando de esto de la fe cuando estábamos tratando Santiago, y yo les decía, cuando yo me entregué al Señor, yo tuve que dejar mis amigos, porque mis amigos eran los que me movían a ir a bailar, a ir a las fiestas, a ir a, ¿verdad?, a hacer lo que uno no debe hacer. Pero también tuve que dejar a mi novio de 3 años. Y entonces una hermana me dijo, ¿y se arrepiente de haber dejado a su novio? Y yo le decía, no me arrepiento, porque el Señor me dio el mejor de los hombres como esposo. Una persona maravillosa. Yo no pude haber tenido un mejor esposo. No porque por solo sus atenciones, sino que él no solamente es mi esposo, es mi amigo, es mi compañero. Somos compañeros de misión y nos entendemos en muchas cosas, ¿verdad? Somos los gemelos fantásticos, decimos nosotros. Y gloria a Dios, así es que yo no me arrepiento por lo que dejé. Porque cuando Dios nos pide dejar algo para seguirlo a Él nos va a dar algo mejor de lo que hemos dejado. Así es que si el Señor te está pidiendo dejar algo, no dudes en hacerlo, porque la bendición que viene es mucho mejor de lo que tú estás dejando. Amén. Así es que tu fe se va a ver a través de lo que tú vas a dejar para seguir al Señor, para caminar con el Señor. Porque hay cosas que ofenden a Dios. Hay cosas que nos detienen en la voluntad y llamado de Dios. Hay cosas que nos llevan a retroceder. Yo no sé cuántos les ha pasado. Ustedes van caminando y quieren seguir, pero como que hay algo y ustedes van para atrás como los cangrejos, ¿verdad? Y después dicen, no, yo quiero caminar con el Señor. Y vuelve usted otra vez y da otros pasos, pero vuelve y retrocede. Pues si hay algo que lo está haciendo retroceder, piense qué es. Y tenga el carácter y la actitud de dejarlo para caminar con Dios, para obedecer al Señor. Hay muchas cosas y el Señor le va a mostrar algunas otras. Amén. Yo quiero terminar con las palabras de Pablo a Timoteo. En la semana pasada predicaba yo acerca de la abuela y la mamá de Timoteo. Y este pasaje está en Timoteo 1:5, segunda de Timoteo, si no estoy mal. Sí, segunda de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Son las palabras de Pablo a Timoteo que le está diciendo que él recuerda a la abuela de Timoteo y recuerda a la mamá de Timoteo, ¿verdad? Como esas mujeres que vivieron una fe no fingida. ¿Y saben qué es una fe no fingida? Es una fe sincera, es una fe honesta, es una fe transparente, es una fe que otros podían ver. Y saben, Eunice fue una mujer, la mamá de Timoteo, fue una mujer que su esposo no era creyente. Fue una mujer que sola le tocó caminar con el Señor. Pero que aunque sola le tocó caminar con el Señor, dejó un legado en su hijo. Un legado en un hijo que sirvió al Señor y pasó a la historia. Y ahora es de testimonio para nosotros. Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sino muestra esa fe que no es fingida, muestra esa fe que es sincera y es honesta y es genuina, y enseña la palabra de Dios, que ha sido lo que tú has recibido a través de lo que tu madre y tu abuela te han enseñado. A veces nos dejamos llenar de cobardía.
de temor, de dudas. Es que si se burlan, es que si me critican, es que no importa. De allá el Señor lo saca adelante y de allá el Señor lo levanta para que su fe tenga esa solidez y ese impacto a muchas generaciones y podamos dejar un legado en nuestras familias, en nuestros hijos, nietos y bisnietos. Yo anhelo, y mis hijos lo saben, yo anhelo ver mis nietos sirviendo al Señor. Yo anhelo, miren, yo me gozo ver a mis hijos sirviendo al Señor y le pido al Señor que mis hijos nunca se aparten de su camino. Es mi oración todos los días. Pero también anhelo y deseo ver mis nietos sirviendo al Señor. Amén. Esa fe no fingida. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pongámonos en pie. No podemos hacer un llamado al altar, pero haga de ese lugar un altar. Allí donde usted se encuentre, los que están en casa, en el trabajo, donde quiera que esté, haga un altar. La fe es una convicción de que yo quiero caminar con Dios. La fe la usamos para creer que Dios va a hacer un milagro y gloria a Dios porque Dios los hace. Ahorita mismo estamos creyendo en un milagro, en una hermana de la iglesia que está en el hospital y estamos creyendo en un milagro para ella y para su bebé. Pero la fe no solamente es para creer en un milagro, la fe es para tener una convicción de que yo quiero caminar con el Señor independientemente de lo que venga, de lo que suceda. Hay una convicción en el corazón. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos enseña, nos muestra cómo agradarte, lo que a ti te gusta, Señor. Nos enseña, Señor, lo que es caminar contigo. Nos enseña lo que es la obediencia y el temor a ti. Gracias por la vida de estos hombres y aún de los que no mencionamos, hombres y mujeres que tuvieron una convicción en su corazón y fueron más allá, Señor, aún de sus mismas capacidades para mostrar una fe sincera a otros, una fe genuina. Estamos viviendo tiempos donde hay gente que no cree, gente que duda que exista un Dios, gente que niega la fe. Pero Padre, ayúdanos a ir y mostrar de que el Dios en el que creemos es un Dios real y un Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a ir más allá, Señor, de nuestras capacidades y posibilidades. Quita todo temor, Señor. Quita todo temor, quita toda duda. Quita, Padre Santo, todo aquello que me separa, nos separa de ti, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Llévanos, bendito Dios, a entender y a anhelar tu presencia, anhelarte a ti. Caminar contigo marca la diferencia. Hemos visto vidas transformadas, hemos visto familias transformadas porque te han creído y queremos seguir viendo esas familias. La promesa que hiciste a Abraham, Señor, cuando le dijiste que saliera de su tierra y su parentela, fue una promesa que aún hasta nuestros días está vigente. Tiene valor, Señor, de que las familias de la tierra serían bendecidas. Oh Señor, tú nos has traído a Stanford con ese propósito de que las familias sean bendecidas. Permite que las familias puedan ver tu bendición.
permite que las familias te puedan ver a ti, Señor, y ver y desear, Padre Santo, que otros vean tu poder y tu misericordia, en el nombre de Jesús.